Bueno chicos, aquí tenemos un pequeño ejercicio acerca de la ley de Kirchhoff. Se basa en la ley de los nodos, ¿sí? Antes que nada hay que tener en cuenta qué es lo que es un nodo, y un nodo no es nada más que un punto en donde se unen dos o más elementos, ¿sí? Por ejemplo, esto puede ser un nodo, esto puede ser otro nodo, esto puede ser otro nodo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces chicos, dentro de este ejercicio nosotros vamos a utilizar la ley de Kirchhoff, la ley de los nodos, para poder llevar a cabo el cálculo que nos pide. A nosotros nos está pidiendo calcular la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, el voltaje que existe en la resistencia de 25 ohmios y la potencia que existe en la resistencia de 20 ohmios. Entonces, lo primero que debemos de hacer es identificar los nodos del circuito para hallar el voltaje en cada nodo del mismo. Aquí nosotros vamos a utilizar los nodos en donde se unan tres o más elementos. Por ejemplo, en la parte superior, si ustedes observan, vamos a tener nuestro primer nodo, que va a ser este nodo central aquí. Si ustedes observan, aquí se une la resistencia de 20 ohmios, la resistencia de 40 ohmios y la resistencia de 30 ohmios. Si observan otro punto, podemos tener en cuenta este punto de acá, donde se une la fuente de voltaje de 20, la resistencia de 30 y la fuente de voltaje de 15. Entonces, teniendo en cuenta todo eso de ahí, lo otro que tenemos que hacer es definir el nombre de los nodos. Por ejemplo, como este punto superior lo vamos a denominar pues con BA, y en la parte inferior pues vamos a denominarlo voltaje en el nodo B. Aparte de eso, nosotros debemos tomar en cuenta la corriente. Aquí no nos ha colocado el ejercicio la polaridad de la fuente, pero por conocimiento sabemos que la barra más grande va a ser siempre positiva, mientras que la barra pequeña va a ser negativa. Del mismo caso tenemos acá, barra más larga positiva, barra pequeña negativa. Eso nos va a servir para poder dar el direccionamiento de la corriente. Entonces, luego de eso, tenemos que tener en cuenta que la ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de todas las corrientes va a ser igual a cero. Eso se puede reescribir como la sumatoria de las corrientes que ingresan o que entran va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces, por ende, nosotros vamos a tener esa igualdad planteada ahí. Ahora yo tengo que analizar lo que ingresa a este nodo. Des en cuenta que tenemos elementos que se conectan del lado izquierdo, elementos que se conectan del lado derecho y elementos que se conectan hacia la parte inferior. También vamos a hacer referencia al nodo en B. Pero para eso la ley de Kirchhoff también nos dice que nosotros debemos de conectar uno de los nodos a tierra. Y cuando se conecta un nodo a tierra, eso quiere decir que el valor de este nodo va a ser igual a cero. Analizamos. Como la corriente sale del lado positivo de la fuente, si nosotros hacemos un pequeño análisis de la fuente de aquí, sale hacia arriba y esto llega hacia el nodo A. Entonces, aquí la corriente está ingresando. Nosotros vamos a tener una pequeña corriente, la primera corriente, I1. Luego lo que está al lado derecho. Analizamos asimismo la fuente. Si se dan cuenta, aquí tenemos una fuente positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa corriente va a ir en este direccionamiento, entonces también va a ingresar. Vamos a tener corriente 2. Por último, aquí debemos de tomar en cuenta la corriente 3 hace referencia a la resistencia 30. Si nos damos cuenta, hay un análisis entre el punto BA y el punto BB, y si sigue la naturaleza de las corrientes, estas ingresan, quiere decir que va de esta manera, entonces la corriente 3 va a salir, no va a ingresar, ¿sí? Porque está siguiendo la naturaleza de esta corriente. ¿Qué tenemos como resultado de todo esto? Que dos corrientes ingresan, que son la corriente 1 y la corriente 2, mientras que la corriente 3 es la corriente que va a salir. Como les decía, para la tercera corriente se trabaja en base del nodo A y el nodo B. Entonces, aquí debemos de aplicar la ley de Ohm para el análisis, ¿sí? En donde la corriente va a ser, recordar que nosotros tenemos que, o sabemos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, realmente esa es otra de las fórmulas que se va a llevar a cabo para poder tener el análisis de nodo en una ley de Kirchhoff. Entonces, tomamos en cuenta esta regla de aquí, ¿sí?
esta regla de aquí me dice que las corrientes que entran van a ser igual a las corrientes que salen. Esto va a ser realmente la sumatoria del voltaje de entrada sobre la resistencia de entrada, igual a la sumatoria del voltaje de salida sobre las resistencias que existan en la salida. Entonces ahí vamos a tener esta particularidad, esta relación, que en vez de corriente vamos a poner voltaje sobre resistencia. Entonces, bajo ese concepto, ¿qué es lo que ingresa? Ingresa corriente 1, ingresa la corriente 1, aparte de eso ingresa la corriente 2, ¿y cuál es la corriente que sale? Pues la corriente 3. Esa va a ser nuestra pequeña ecuación. Como les dije, tenemos que llevar a cabo esto de acá, el voltaje sobre resistencia. Entonces, vamos a analizar la corriente 1. ¿Qué voltaje incide en la corriente 1? Pues nosotros tenemos un voltaje de 20 y también tenemos el voltaje de A. Sale de 20 y llega un voltaje de A. Entonces, recordar, aquí va a haber una diferencia de voltaje. El voltaje de salida, que va a ser 20 voltios, menos el voltaje de llegada, que va a ser V sub A. Aún no conocemos el valor de A. Sobre las resistencias que inciden en la corriente 1. ¿Cuáles son las resistencias que pasan por la corriente 1? Aquí tenemos dos, 10 y 20. Como están en serie, pues se lo suman normalmente. Ahí tenemos el análisis de la corriente 1. Entonces, más, asimismo, hacemos el análisis de la corriente 2. ¿De dónde sale la corriente 2? De la fuente de 15 voltios. ¿A dónde llega? También llega a VA. Entonces, de la misma manera va a haber una diferencia de voltajes de entre 15 menos V sub A, y las resistencias que interfieren en ese camino de la corriente va a ser 25 y 40. Repito, como están en serie, pues simplemente se hace una suma. Ahora, pues corriente V3, el voltaje de donde sale, pues sale de la corriente V3, sale de VA, ¿verdad? ¿A dónde llega? Llega a V sub B, ¿sí? Sobre, ¿cuál es la resistencia que incide en este camino? Pues simplemente la resistencia de 30 ohms, ¿ya? Entonces, aquí vamos a llevar a cabo, pues, esto de aquí, que va a ser prácticamente lo mismo, ¿sí? Perdón, ahí se copió dos veces esos valores. Entonces quedaría la ecuación tal cual como la tenemos ahora, ¿sí? Entonces, ¿en qué incide acá? 10 más 20, 30. Vamos a tener eso de ahí. 25 más 40, 65. Y acá, acordarse, ¿qué dijimos que era B sub B? B sub B la colocamos puesta a tierra. Por ende, esa va a tener un valor de 0 voltios. Esta va a tener un valor de 0 voltios y se va a eliminar. Entonces solo me va a quedar B sub A igual a 30. Lo que se va a hacer aquí a continuación es la separación de cada numerador con su respectivo denominador. Por ejemplo, en la primera vamos a tener 20 sobre 30 menos B sub A sobre 30 más 15 dividido para 65 menos B sub A dividido para 65 igual a B sub A dividido para 30. Procedemos a colocar todo lo que tenga que ver con variable BA o incógnita BA del lado izquierdo. Ordenamos nuestra ecuación. B sub A sobre 30, negativo lógicamente, menos B sub A sobre 65. Y este B sub A sobre 30 que estaba del lado derecho sumando va a pasar al lado izquierdo a restar. B sub A sobre 30. Igual. Entonces, este 20 sobre 30, que es un término independiente, está sumando del lado izquierdo, pasa a restar al otro lado. 20 sobre 30. Y el 15 sobre 65, que también está sumando, pasa a restar al otro lado. 15 sobre 65. Continuamos y aplicamos aquí lo que es mínimo común múltiplo. Si se saca mínimo común múltiplo entre 30, 65 y 60, vamos a tener un mínimo común múltiplo de 390 en la parte inferior como denominador. Entonces 390 dividido para 30 va a dar un resultado de 13 menos 13 B sub A menos 390 dividido para 65 da un resultado de 6 y 6 por menos 1 menos 6 B sub A menos 390 dividido para 30, 13, 13 por menos 1, menos 13, B sub A. También se saca el mínimo común múltiplo al otro lado al igual, que también va a dar 390.
390 dividido para 30 les va a dar un resultado, de 13. Y 13 por menos 20 les va a dar un resultado de menos 260. ¿Sí? Menos por el signo. La siguiente división, 390 dividido para 65 va a ser igual a 6. Y 6 si los multiplican por menos 15 va a dar igual a menos 90. Entonces tenemos esto de aquí. En la parte superior, como todos tienen signo negativo, se procede a hacer una suma de negativos. Vamos a tener menos 32 b sub a sobre 390, que va a ser igual. Acá también tenemos todos negativos, pues se procede a hacer una suma de negativos. Va a ser igual a menos 350 sobre 390. Ahora, aquí aplicamos una propiedad de las matemáticas. Como tienen el mismo denominador tanto del lado izquierdo como del lado derecho, si uno de los dos pasa, si este está dividiendo y pasa a multiplicar al lado derecho, pues se va a eliminar con este 390. Si este 390 en cambio está dividiendo y lo pasamos a multiplicar al lado izquierdo, también se va a eliminar con el 390. ¿Qué quiere decir eso? Que esos denominadores se van automáticamente a eliminar. ¿Sí? Son simplificativos. Entonces, me va a quedar simplemente 32 b sub a igual a menos 350. Como yo quiero despejar b sub a, el 32 negativo, ojo con eso, que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar menos 350 menos 32. Recordar que el número es 32 pero negativo. Entonces va a pasar al otro, y su función es multiplicar a BA. Entonces va a pasar al otro lado a dividir pero con su propio signo. Cuidado con dejar el signo negativo en b sub a. Aquí vamos a tener una división. Primero, ley de los signos, menos por menos va a dar más, positivo. Y si dividen 350 para 32, les va a salir 10.93 voltios. Una vez que se ha encontrado el valor de B sub A, que es igual a 10.93, procedemos a encontrar los valores de la corriente 1, corriente 2, corriente 3, el voltaje que existe en la resistencia 25 y la potencia que existe en la resistencia B de 20 ohmios. Entonces, para encontrar la corriente 1, 2 y 3, recordar que anteriormente nosotros, bajo el concepto de nodos, formulamos una ecuación, que es esta de aquí. I1 más I2 igual a 3, que vendría a ser 20 menos BA sobre 30, y haciendo la suma, 15 menos BA sobre 65, ¿sí? Y B sub A menos B, el B lo omitimos porque B sub B vale 0, entonces teníamos esa ecuación de ahí. En donde I1 pertenece a toda esta ecuación, ¿sí? I2 pertenece a toda esta ecuación. Y por último, I3 pertenece a esta ecuación de acá. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Simplemente plantear la ecuación. I sub 1 va a ser igual a 20 menos B sub A sobre 30. I2 va a ser igual a 15 menos B sub A sobre 65. Y por último vamos a tener I3, que va a ser igual a B sub A sobre 30. Lo que nos toca hacer aquí simplemente es reemplazar valores. I sub 1 va a ser igual a 20. El valor de B sub A es 10.93 sobre 30. Si se realiza ese proceso matemático en una calculadora, eso les va a salir igual a 0.30 amperios. ¿Sí? Ahora, con respecto a la corriente 2, de la misma manera se reemplaza valores. Igual a 15 en la parte superior menos 10.93 sobre 65. Realizando ese proceso matemático vamos a tener que la corriente 2 es igual a 0.13 amperios. Y por último la corriente 3, simplemente colocamos el valor de B sub A, 10.93 sobre 30, y 3 va a ser igual a 0,36. Entonces, gracias a las ecuaciones que nosotros planteamos bajo el concepto de nodos, hemos obtenido lo que es
los valores de corriente 1, corriente 2, corriente 3. Entonces, encontrado estos tres primeros valores, lo que procede es el voltaje en la resistencia 25, ¿sí? Pero para eso debemos recordar que la fórmula de voltaje aquí es igual a intensidad por resistencia, ¿sí? ¿Cuál es la corriente que incide en la resistencia de 25 ohmios? Pues es la corriente 2. Entonces, ¿qué se va a utilizar aquí? La corriente 2. Como ya sacamos el valor de la corriente 2 con anterioridad, nos toca reemplazar B, el voltaje de 25 ohmios, va a ser igual, la corriente 2, acá está, 0.13 amperios, que va a multiplicar a 25 ohmios. Se realiza ese proceso y ese voltaje va a ser igual a 3,39 voltios, ¿sí? Lógicamente va a ser el voltaje en la resistencia de 25 ohmios, ¿sí? Ahora, aparte de ese voltaje, el ejercicio que nos pide, la potencia, ¿verdad? La potencia que existe en la resistencia de 20 ohmios, ¿sí? Entonces, aquí asimismo hay que recordar que la fórmula de la potencia es igual a corriente elevado al cuadrado por resistencia, ¿sí? Esa es la fórmula, lógicamente. Aquí tenemos que ver qué corriente incide por la resistencia 20. Si se dan cuenta, incide la corriente 1. Entonces vamos a utilizar la corriente 1 y la vamos a elevar al cuadrado. Y la resistencia, pues lógicamente va a ser la resistencia de 20 ohmios, ¿sí? Si reemplazamos los valores, vamos a tener que la potencia va a ser igual a la corriente 1, que es 0.30 elevado al cuadrado, porque eso me dice la regla, por la resistencia de 20 ohmios, ¿sí? La potencia va a ser igual a 0.09. Si ustedes elevan 0.30 al cuadrado, son a 0.09 multiplicando a 20, teniendo una potencia, la potencia de la resistencia de 20 ohmios va a ser igual a 1.8, y recordar que la potencia se mide en watts. Y ahí hemos obtenido los valores de la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, el voltaje en la resistencia de 25 ohmios y la potencia en la resistencia de 20 ohmios. Y está finalizado nuestro ejercicio.